7. ¿Cuáles son los efectos políticos de los trabajos de mierda y qué se puede hacer al respecto? Estoy convencido de que, en el fondo, esta tendencia a perpetuar los trabajos inútiles no es más que miedo a las masas, pues, según creen algunos, las masas son animales tan rastreros que, si tuvieran tiempo libre, serían peligrosas. Es más seguro mantenerlas muy ocupadas para que no piensen. George Orwell, Sin Blanca en París y Londres. Si alguien se hubiera propuesto diseñar el régimen laboral más idóneo para mantener el poder del capital financiero, resulta difícil imaginar cómo podría haberlo hecho mejor. Los trabajadores productivos que sobreviven son presionados y explotados de manera implacable, mientras que el resto se divide entre el aterrorizado estrato de los universalmente denigrados desempleados y un estrato social algo mayor que en general recibe un sueldo por no hacer nada, en puestos diseñados para inducirlos a identificarse con las perspectivas y las sensibilidades de la clase dirigente, gestores, administradores, etc., en especial con sus avatares financieros, pero, al mismo tiempo, incentivar un resentimiento creciente contra todo aquel cuyo trabajo tenga un valor social claro e innegable. Cita extraída de Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda. Me gustaría terminar este libro con algunas reflexiones sobre las consecuencias políticas de la actual situación laboral y con una sugerencia sobre una posible forma de escapar de ella. Lo que he descrito en los 2 últimos capítulos son las fuerzas económicas que favorecen la proliferación de los trabajos de mierda, lo que he llamado feudalismo gerencial, así como la cosmología, el modo más general de imaginar el lugar de los seres humanos en el universo, que nos permite soportar esta situación. Cuanto más se convierte la economía en una mera cuestión de distribución de un botín, más sentido tienen la ineficiencia y las cadenas de mando innecesarias, ya que estas son las formas de organización más propicias para absorber la mayor cantidad posible de ese botín. Y cuanto menos se piensa que el valor de un trabajo radica en lo que produce o en los beneficios que ofrece a los demás, más se considera que su verdadero valor es el hecho de ser una forma de autosacrificio, lo que significa que todo aquello que haga que un trabajo sea menos oneroso o más agradable, incluso la gratificación de saber que se está ayudando a los demás, disminuye ese valor y por tanto justifica un salario menor. Todo esto es verdaderamente perverso. En cierto modo, no están tan lejos de la verdad los críticos que sostienen que si trabajamos más de 15 horas por semana es porque hemos preferido el consumismo al ocio. Solo se equivocan en los mecanismos del proceso. No trabajamos más porque nos pasemos el tiempo fabricando PlayStations o sirviéndonos sushi los unos los otros. La industria está cada vez más robotizada y el sector servicios real se mantiene en torno al 20% del empleo desde hace tiempo. No, trabajamos más porque hemos inventado una extraña dialéctica sadomasoquista que nos lleva a sentir que el dolor y el sufrimiento en el entorno laboral es lo único que puede justificar nuestros furtivos placeres consumistas y, al mismo tiempo, el hecho de que nuestros trabajos ocupen una porción de nuestro tiempo cada vez mayor significa que, en las concisas palabras de Kathy Weeks, no podemos darnos el lujo de tener una vida, lo cual significa, a su vez, que los furtivos placeres consumistas son los únicos que podemos permitirnos. Pasar todo el día sentados en un bar discutiendo sobre política o cotilleando sobre los asuntos poliamorosos de nuestros amigos lleva su tiempo, todo el día. De hecho, en cambio, ir al gimnasio a levantar pesas o a clase de yoga, pedir algo por Deliveroo, ver un episodio de Juego de Tronos, o ir a comprar crema de manos o aparatos electrónicos son cosas que se pueden hacer en las franjas horarias predecibles e intermitentes que existen entre las avalanchas de trabajo, o mientras uno se recupera de él. Todos estos son ejemplos de lo que me gusta llamar consumismo compensatorio, es decir, el tipo de cosas que se pueden hacer para compensar el hecho de que uno no tiene una vida, o no tiene una vida demasiado plena.
sobre cómo la cultura política subyacente al feudalismo gerencial llegó a conservarse mediante un equilibrio de resentimientos. En el tiempo del que hablo, cuando los votantes estaban escribiendo en sus ostraca, 212, para determinar qué políticos debían ser expulsados de la ciudad, un hombre iletrado y realmente tosco entregó su ostracón a Arístides, al que no reconoció y tomó por un copista corriente, y le pidió que escribiera el nombre de Arístides en él. Estupefacto, preguntó al hombre qué mal le había causado Arístides. Ninguno en absoluto, fue la respuesta, ni siquiera lo conozco, pero estoy harto de oír que en todas partes lo llaman el justo. Al oír esto, Arístides no respondió, escribió su propio nombre en el ostracón y se lo devolvió al hombre. Plutarco, Vidas paralelas. Arístides. Es posible que esté exagerando. La mayoría de los habitantes de las sociedades consumistas, incluso aquellos que tienen trabajos de mierda, logran a duras penas una especie de vida, aunque cabría preguntarse si estas formas de vida son realmente viables a largo plazo, teniendo en cuenta que el estrato de población con más probabilidades de quedar atrapado en un empleo sin sentido al parecer también es el que más probablemente sufre episodios de depresión clínica u otras enfermedades mentales, o incluso problemas de reproducción. Al menos, eso lo que yo sospecho, pero la sospecha solo puede ser confirmada mediante investigaciones empíricas. En cualquier caso, incluso en el supuesto de que no ocurriese nada de esto, hay al menos un hecho que es innegable, y es que estas situaciones laborales fomentan ambientes políticos llenos de odio y resentimiento. Los que no tienen trabajo están resentidos con los que sí lo tienen, a quienes tienen un empleo se los anima a albergar un resentimiento creciente contra los pobres y desempleados, de los que se dice constantemente que son vagos y gorrones, los que están atrapados en trabajos de mierda están resentidos con los que hacen un trabajo real, productivo o beneficioso, y los que realizan este trabajo productivo o beneficioso se sienten mal pagados, humillados y poco apreciados, por lo que cada vez guardan más rencor hacia los que en su opinión monopolizan los pocos empleos que permiten vivir bien haciendo algo útil, elevado o sofisticado, a los que llaman la élite liberal. Es cierto que todos estos comparten un odio común hacia la clase política, a la que ven, con razón, como un ente corrupto, pero esta clase política, a su vez, encuentra que estas otras formas de odio vacuo son extremadamente útiles pues gracias a ellas la atención no se centra en exclusiva en ellos. Algunas de estas formas de resentimiento son bastante conocidas y probablemente el lector las reconozca al instante, mientras que otras no lo son tanto y a primera vista pueden resultar sorprendentes. Es fácil imaginar por qué los trabajadores de una fábrica de té francesa pueden sentirse molestos con el rebaño de supervisores nuevos e inútiles que les han impuesto, incluso antes de que tal rebaño tome la decisión de despedirlos a todos. Lo que no está tan claro es por qué esos supervisores pueden estar resentidos con los trabajadores de la fábrica. Pero a menudo los supervisores y aún más sus asistentes administrativos están disgustados con los trabajadores por la sencilla razón de que estos últimos tienen una razón legítima para estar orgullosos de su trabajo. El elemento clave para justificar que a estos trabajadores se les pague tan mal es la simple envidia. La envidia moral es un fenómeno poco estudiado. De hecho, es muy posible que nunca se haya escrito un libro sobre el tema, y sin embargo es un factor importante en las relaciones humanas. Al hablar de envidia moral, me refiero a la envidia y resentimiento dirigidos hacia otra persona no porque ésta sea rica, tenga talento o sea afortunada, sino porque su comportamiento se basa en unos valores morales que se consideran más elevados que los de quien la envidia. El sentimiento básico parece ser algo en la línea de ¿cómo se atreve esta persona a decir que es mejor que yo, y a actuar de un modo que de hecho reconozco que es mejor que el mío? Recuerdo la primera vez que me topé con esta actitud en la universidad.
Cuando un compañero de clase muy de izquierdas me dijo que le había perdido el respeto a cierto activista famoso desde que se había enterado de que había comprado un apartamento en Nueva York para su exmujer y su hijo. «Menudo hipócrita», exclamó. Ya podía haber dado ese dinero a los pobres. Cuando le dije que el activista en cuestión ya daba gran parte de su dinero a los pobres, mi compañero no cambió de opinión. Cuando señalé que aunque él no era precisamente pobre no parecía dar ningún dinero a obras de caridad, se ofendió y se enfadó tanto conmigo que creo que nunca más volvió a hablarme. Desde entonces me he encontrado con la misma actitud en repetidas ocasiones. En una comunidad de benefactores, a todo aquel que muestra los valores compartidos de manera demasiado ejemplar se lo considera una amenaza. El buen comportamiento ostentoso, la exhibición de virtudes, según el nuevo eslogan, se suele percibir como un desafío moral, aunque la persona en cuestión sea humilde y modesta. De hecho, estas cualidades pueden incluso empeorar las cosas, ya que la propia humildad puede ser considerada un desafío moral por quienes sienten que no son lo bastante humildes. Esta clase de envidia moral está muy presente en las comunidades de activistas y en las religiosas, y lo que me gustaría sugerir aquí es que, aunque de forma más sutil, también existen las intrigas relacionadas con el trabajo. Del mismo modo que la animadversión hacia los inmigrantes suele incluir la acusación simultánea de que los recién llegados trabajan demasiado y demasiado poco, el resentimiento hacia los pobres se centra simultáneamente en los que no trabajan, pues se los acusa de vagos, y en los que sí trabajan ya que, a menos que hayan sido presionados para acogerse a algún tipo de programa de trabajo para desempleados, no suelen tener trabajos de mierda. ¿Por qué, por ejemplo, los conservadores de Estados Unidos han tenido tanto éxito a la hora de despertar el resentimiento popular contra los trabajadores sindicados de la sanidad y de la automoción? Durante el rescate del sector financiero en 2008, aunque hubo protestas públicas por las primas millonarias de los banqueros, no se aplicaron sanciones. Sin embargo, durante el rescate posterior de la industria automotriz sí hubo sanciones contra los trabajadores de la cadena de montaje. Se los acusó de privilegiados por tener generosos seguros sanitarios y planes de pensiones, vacaciones y salarios de $28 la hora, y se los obligó a devolver buena parte de lo recibido. Por el contrario, los empleados de los departamentos financieros de las mismas empresas, que fueron los verdaderos responsables de los problemas, al menos aquellos que no se pasaban todo el día sentados sin hacer nada, no tuvieron que hacer sacrificio alguno. Como dijo un periódico local, el rescate de los bancos fue seguido de cerca por un rescate de las empresas de automoción, y todo el mundo aceptó que en estas últimas era necesario eliminar miles de puestos de trabajo para que pudiesen recuperar su rentabilidad. Hacía mucho tiempo que los trabajadores de la cadena de montaje eran envidiados por sus excelentes condiciones laborales y en ese momento se convirtieron en chivos expiatorios. Con el colapso de las antaño orgullosas ciudades fabriles de Michigan, los comentaristas radiofónicos de derechas afirmaron que los trabajadores, que con sus luchas laborales habían contribuido de forma decisiva a la consecución de jornadas semanales de 5 días y 40 horas para todo el mundo, solo habían recibido lo que se merecían, 213. La principal razón por la que los trabajadores del sector automovilístico de Estados Unidos tenían una situación relativamente ventajosa en comparación con otros obreros era que creaban un producto que sus conciudadanos de verdad necesitaban, y lo que es más, un producto considerado culturalmente importante, de hecho, crucial para su orgullo como estadounidenses, 214. Es difícil no tener la impresión de que este era el motivo concreto por el que los demás les guardaban rencor. Pueden fabricar coches. ¿No les basta? Yo tengo que estar todo el día sentado rellenando estúpidos formularios, y encima estos cabrones se empeñan en restregarnos lo bien que les va amenazando con ir a la huelga para exigir un plan dental o 2 semanas más de vacaciones para llevar a sus hijos al Gran Cañón o al Coliseo. Se
puede decir que lo mismo ocurre con los profesores de primaria y secundaria, el otro gran colectivo estadounidense contra el que se percibe una persistente y aparentemente inexplicable animosidad. Estos profesores, por supuesto, son la definición misma de la clase de trabajadores que optan por seguir una vocación muy respetada socialmente, a pesar de ser muy conscientes de que lo más probable es que tengan un sueldo reducido y unas condiciones estresantes. Uno se convierte en profesor para poder tener un impacto positivo sobre las vidas de los demás. Como leí en una ocasión en un anuncio en el metro de Nueva York, nadie llamó jamás a otra persona 20 años después para agradecerle que fuese tan buen aspirante a perito de reclamaciones de seguros. Una vez más, este parece ser el motivo concreto en el que se basan todos los que tachan a los profesores de vagos, orgullosos y propagadores del humanismo secular antiestadounidense. Es comprensible que los activistas republicanos tiendan a cargar contra los sindicatos docentes porque estos constituyen uno de los principales soportes del Partido Demócrata. Pero los sindicatos docentes incluyen tanto a profesores como a administradores, y estos últimos son los verdaderos responsables de la mayoría de las políticas a las que se oponen los activistas republicanos. Si esto es así, ¿por qué no se centran en ellos? Habría sido mucho más fácil convencer a la gente de que los administradores de los colegios e institutos son unos parásitos demasiado bien pagados que convencerla de que los profesores están muy consentidos. Como señaló Eli Horowitz. Lo más increíble de todo el asunto es que los republicanos y el resto de los conservadores empezaron quejándose de los administradores docentes, pero luego pararon. Por alguna razón, esas voces críticas, que ya de entrada eran pocas y hacían poco ruido, se redujeron a la nada casi tan pronto como comenzaron los debates. Al final, los propios profesores, que son los que realizan el trabajo más valorado, acabaron siendo el objetivo político favorito. 215. De nuevo, en mi opinión esto solo puede deberse a la envidia moral. Los profesores son vistos como personas que llaman la atención de manera ostentosa por su sacrificio y abnegación, como si desearan ser la clase de personas que 20 años después reciben la llamada de alguien que les dice, «Gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí». Y sus críticos consideran que el hecho de que estas personas formen sindicatos, amenacen con ir a la huelga y exijan mejores condiciones de trabajo es poco menos que una hipocresía. Existe una excepción a la regla de que todo aquel que opte por un trabajo útil o altruista y aún así espere un sueldo elevado y buenas condiciones laborales debe ser objeto de resentimiento, los militares y todos los que trabajan directamente para el ejército. Por el contrario, a los militares jamás se les puede guardar rencor y están por encima de toda crítica. Ya he escrito antes sobre esta curiosa excepción, pero puede ser útil recordar el argumento brevemente, ya que pienso que sin él es imposible comprender de verdad el populismo de derechas. 216. Permítanme retomar el caso de Estados Unidos, puesto que es el ejemplo con el que estoy más familiarizado, aunque me aseguran que, en líneas generales, ocurre lo mismo en todas partes, desde Brasil hasta Japón. Para los populistas de derechas, el personal militar es sin duda el arquetipo de los buenos de la película, siempre se debe apoyar a las tropas, es un deber inexcusable, y todo aquel que no lo cumpla es un traidor, pura y simplemente. Por el contrario, los malos de la película, por excelencia son los miembros del sector cultural e intelectual. La mayoría de los conservadores de clase trabajadora, por ejemplo, no sienten mucho aprecio por los ejecutivos corporativos, pero tampoco sienten un desagrado visceral hacia ellos. Su verdadero odio se dirige hacia lo que llaman la élite liberal, dividida en varios sectores, la élite de Hollywood, la élite periodística, la élite universitaria, los abogados sofisticados o las instituciones médicas, es decir,
la clase de personas que viven en grandes ciudades costeras, ven o escuchan programas de la televisión o la radio públicas, o incluso producen o participan en alguno de estos programas. En mi opinión, este resentimiento se basa en dos percepciones. 1. La percepción de que los miembros de estas élites consideran a las clases trabajadoras como un atajo de primitivos cavernícolas, y 2. La percepción de que estas élites constituyen una casta cada vez más cerrada e inaccesible, una en la que a los hijos de la clase trabajadora les resulta mucho más difícil entrar que a los hijos de los capitalistas. También tengo la impresión de que estas dos percepciones son bastante acertadas. La primera parece quedar confirmada a juzgar por las reacciones suscitadas por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016. Los comentarios sobre la clase trabajadora blanca estadounidense, que en otro contexto hubieran sido considerados intolerables, como que los miembros de un determinado grupo social son siempre feos, violentos o estúpidos, los acepta hoy día la élite política sin miedo a la crítica. Y si se piensa con detenimiento, la segunda también es cierta, y no hay más que mirar hacia Hollywood para darse cuenta de ello. En las décadas de 1930 y 1940, la propia palabra, Hollywood, tendía a evocar imágenes de avances sociales mágicos. Hollywood era un lugar en el que una simple granjera podía llegar a la gran ciudad, darse a conocer y convertirse en estrella. Para lo que nos ocupa realmente no importa con qué frecuencia ocurría esto, sino simplemente que podía ocurrir. Por entonces los estadounidenses no consideraban que fuera algo casi imposible. Hoy en día, sin embargo, si uno se fija en la lista de actores protagonistas de una gran superproducción, es poco probable que encuentre a uno que no pueda presumir de tener al menos 2 generaciones de actores, directores, productores y /diagonal o guionistas en su árbol genealógico. La industria cinematográfica se ha convertido en una especie de casta endogámica. Es realmente sorprendente, por tanto, que las declaraciones igualitarias de las celebridades de Hollywood tiendan a sonar algo falsas y huecas a oídos de la mayor parte de la clase trabajadora estadounidense. Hollywood no es una excepción, sino que más bien es un ejemplo emblemático de lo que ha sucedido en casi todas las profesiones liberales, aunque tal vez un poco más avanzado. Creo que los votantes conservadores tienden a albergar mayor resentimiento contra los intelectuales que contra los ricos porque pueden imaginar una situación en que ellos mismos o sus hijos lleguen a ser ricos, pero no la posibilidad de llegar a ser miembros de la élite cultural. Y si uno se para a pensarlo, no parece una afirmación tan descabellada. Puede que la hija de un camionero de Nebraska no tenga muchas opciones de convertirse en millonaria. Estados Unidos tiene la movilidad social más baja de todos los países desarrollados del mundo, pero es algo que podría ocurrir. Sin embargo, es casi imposible que esa misma hija llegue a ser abogada de derechos humanos internacionales o crítica teatral para el New York Times, ya que, aunque pudiera estudiar en las mejores instituciones educativas, sin duda no podría irse a vivir a Nueva York o a San Francisco para realizar los años de prácticas obligatorias y no remuneradas. 217. Incluso en el supuesto de que el hijo de un cristalero tuviese la suerte de conseguir un trabajo de mierda bien posicionado, lo más probable es que, como le ocurrió a Arek, no sea capaz o no esté dispuesto a transformarlo en una plataforma para crear la imprescindible red de contactos. Existe una infinidad de barreras invisibles. Si retomamos la distinción entre valor y valores, ofrecida en el capítulo anterior, lo podríamos explicar de la siguiente manera: si solo pretendes llegar a tener mucho dinero, es posible que haya alguna forma de lograrlo, pero si tu objetivo es alcanzar algún otro tipo de valor, ya sea la verdad, periodismo, ámbito académico, la cultura, arte, editoriales, la justicia, activismo, derechos humanos, la caridad, etc., y que además te paguen bien por ello, a menos que tengas un mínimo de riqueza familiar, contactos sociales o capital cultural, ya te puedes ir olvidando del tema. La élite liberal, por tanto,
está formada por quienes han conseguido atrincherarse en puestos en los que es posible que les paguen por hacer algo que desean hacer por razones distintas del propio dinero. Se considera que están intentando, y en muchos casos logrando, convertirse en la nueva nobleza de Estados Unidos, igual que hace la aristocracia de Hollywood. Monopolizan el derecho hereditario a todos estos trabajos que permiten vivir bien y además sentir que uno está sirviendo a algún objetivo elevado, es decir, sentirse como nobles. Es cierto que en Estados Unidos, debido al legado de la esclavitud y el arraigado racismo, todo esto resulta mucho más complicado. Es la clase trabajadora blanca, sobre todo, la que suele expresar un mayor resentimiento de clase hacia los intelectuales, mientras que los afroamericanos, los inmigrantes y los hijos de inmigrantes tienden a rechazar las políticas antiintelectuales y continúan considerando el sistema educativo como el medio que más probabilidades ofrece para que sus hijos avancen socialmente, lo cual facilita, a su vez, que los blancos pobres los vean como injustos aliados de los liberales blancos ricos. Volviendo al tema inicial, ¿qué tiene que ver todo esto con el apoyo a las tropas? Bueno, si la hija del camionero estuviese totalmente decidida a encontrar un trabajo que le permita hacer algo altruista y de elevados principios morales, y también pagar el alquiler y tener acceso a un buen seguro dental, ¿qué opciones reales tiene? Si es religiosa, una posibilidad es unirse a su iglesia local, pero esos trabajos son difíciles de conseguir. Su mejor opción es alistarse en el ejército. Descubrí esta circunstancia hace unos 10 años al asistir como oyente a una conferencia de Catherine Lutz, una antropóloga que había realizado un estudio exhaustivo de las bases militares estadounidenses en ultramar. Durante su ponencia comentó un hecho que me pareció fascinante, que casi todas estas bases organizan programas de acercamiento a la población local, consistentes en que soldados voluntarios reparan aulas de colegios o realizan exámenes dentales gratuitos a los habitantes de las ciudades y pueblos cercanos. El ejército de Estados Unidos es un paraíso para los altruistas frustrados. El ejército de Estados Unidos es un paraíso para los altruistas frustrados. Se podría argumentar que la principal diferencia histórica entre lo que llamamos la izquierda y la derecha gira en torno a la relación entre valor y valores. La izquierda siempre ha intentado cerrar la brecha existente entre el ámbito dominado por el puro egoísmo y el ámbito tradicionalmente dominado por los principios éticos y morales. La derecha, por el contrario, siempre ha tratado de separar estos dos ámbitos lo más posible, para luego reclamar la propiedad de ambos, defienden la codicia y la caridad. De ahí la por lo demás inexplicable alianza existente en el Partido Republicano entre los partidarios del libertarismo y del libre mercado y los votantes de los valores de la derecha cristiana. En la práctica, esto es algo así como el equivalente político de la clásica estrategia poli bueno poli malo. Primero desatan el caos en los mercados para desestabilizar las vidas y todo aquello en lo que creen las personas, y después se presentan como el último bastión de la autoridad de la Iglesia y de la protección paternal contra los demonios que ellos mismos han desatado. Al yuxtaponer el llamamiento a apoyar las tropas con las condenas a la élite liberal, en realidad la derecha tilda de hipócritas a los de la izquierda. Dicen, los radicales universitarios de los 60 sostenían que estaban intentando crear una nueva sociedad en la que todo el mundo podría ser un idealista feliz y vivir en la prosperidad material. También decían que bajo el comunismo, la distinción entre valor y valores sería eliminada, y todo el mundo trabajaría para el bien común, pero lo que de verdad acabaron haciendo fue garantizar que todo trabajo que permitiese sentir que se hacía algo útil quedase reservado para sus propios y consentidos hijos. Todo esto tiene consecuencias muy importantes sobre la naturaleza de las sociedades en las que vivimos. Una de las cosas que se suele decir sobre el capitalismo en general es que las sociedades basadas en la codicia,
Incluso las que afirman que los seres humanos son intrínsecamente egoístas y avariciosos y que intentan ensalzar esta clase de comportamiento, en realidad no funcionan así, y en secreto permiten que las personas se comporten de manera altruista para recompensarlas por seguir el juego. Solo a aquellos que logran demostrar su supuesto arrojo a la hora de ser egoístas se les concede el derecho de ser generosos. O al menos, así es como se supone que funciona el juego. Si sufres, maquinas y logras acumular el suficiente valor económico, entonces se te permite cobrar y convertir tus millones en algo único, elevado, intangible o hermoso, es decir, convertir el valor en valores, una colección de cuadros de Rembrandt o de coches de carreras clásicos. O crear una fundación y dedicar el resto de tu vida a la caridad. Pero pasar directamente al final se considera hacer trampas. De esta forma volvemos a la versión de Abraham Lincoln del servicio de ciclo de vida medieval, con la diferencia de que en la actualidad la gran mayoría de nosotros solo podemos llegar a experimentar la adultez plena cuando nos jubilamos, y a veces ni eso. Los militares son la única excepción legítima porque sirven a su país y, sospecho, también porque habitualmente no obtienen muchos beneficios a largo plazo. Esto explicaría por qué los populistas de derechas, que expresan un apoyo tan incondicional a las tropas mientras están en servicio activo, suelen mostrar una extraña indiferencia ante el hecho de que muchos soldados acaben pasando el resto de sus vidas sin hogar, empobrecidos, adictos o mendigando sin piernas. Un chico pobre puede decirse a sí mismo que se une a los marines por las oportunidades de educación y de carrera, pero todo el mundo sabe que, en el mejor de los casos, no es más que una tirada de dados. Esa es la naturaleza del sacrificio y, por tanto, de su verdadera nobleza. Todos los otros objetos de resentimiento mencionados pueden considerarse como claras violaciones del principio de la relación inversa entre remuneración y beneficio social. Los trabajadores sindicados del sector automotriz y del sector docente realizan una labor absolutamente necesaria, y aún así tienen la osadía de exigir estilos de vida de clase media, y los que más inquina les tienen son probablemente los que están atrapados en trabajos de mierda de nivel bajo y medio que acaban matando el espíritu. Muchos odian a los miembros de la élite liberal, como Bill Maher o Angelina Jolie, porque consideran que se han colado al primer lugar en todas las filas para poder monopolizar los pocos trabajos existentes que son divertidos, están bien pagados y tienen un claro efecto positivo en el mundo, y, al mismo tiempo, pueden presentarse a sí mismos como la voz de la justicia social. Estas personas son objeto de un rencor visceral por parte de las clases trabajadoras, cuyo trabajo, pese a ser doloroso, difícil y destructor del espíritu, aunque igual de útil a nivel social, nunca parece merecer el interés o las alabanzas de tales modelos de liberalismo. Al mismo tiempo, esta indiferencia parece solaparse con la envidiosa hostilidad que aquellos miembros de las clases liberales, que están atrapados en sus trabajos de mierda de primer orden, sienten hacia las mismas clases trabajadoras por su capacidad para ganarse la vida honestamente. ¿Qué relación tiene la crisis actual provocada por la automatización con el problema de la generalización de los trabajos de mierda? Puritanismo, dícese del miedo obsesivo a que alguien, en alguna parte, pueda ser feliz. H. L. Mencken. El incremento del cruce de resentimientos cada vez define más las políticas de los países ricos, lo cual es algo realmente desastroso. En mi opinión, todo esto hace que la vieja pregunta izquierdista, todos los días nos levantamos y hacemos un mundo juntos, pero ¿quién de nosotros, si tuviera libertad absoluta, decidiría hacer un mundo como este? Sea más relevante que nunca. En muchos sentidos, las fantasías de ciencia ficción de comienzos del siglo XX se han hecho realidad. Es cierto que aún no podemos teletransportarnos o establecer colonias en Marte,
Pero podríamos reconfigurar fácilmente la situación actual de modo que todos los habitantes de la Tierra pudieran vivir con relativa tranquilidad y comodidad. En términos materiales, lograr esto no sería muy difícil. Aunque el ritmo al que se producen las revoluciones científicas y los avances tecnológicos se ha reducido considerablemente respecto al estimulante ritmo que presenció el mundo entre 1750 y 1950, aún se producen mejoras en robótica, sobre todo por una mejor aplicación de conocimientos tecnológicos ya existentes, lo cual, unido a los avances que se están produciendo en ciencia de los materiales, nos está llevando a una era en la que se podría eliminar un gran porcentaje de las actuales tareas mecánicas más monótonas y tediosas. La principal consecuencia de esto es que el trabajo tal y como lo conocemos cada vez se asemejará menos a lo que consideramos un trabajo productivo y cada vez más a la idea de trabajo de cuidados, ya que, después de todo, ayudar a las personas es una de las cosas que menos nos gustaría que llegase a hacer una máquina. 218. Hay un gran número de libros y artículos que pretenden asustar y advertir a la gente de los peligros de la mecanización, y la mayoría de ellos se basan en el razonamiento desarrollado por Kurt Vonnegut en su primera novela, La pianola, de 1952. Cuando se eliminen la mayoría de las formas de trabajo manual, advierten estos críticos, la sociedad se dividirá necesariamente en dos clases, la élite rica que diseña y posee los robots, y la demacrada y desconsolada ex clase trabajadora que tendrá que pasarse todo el día bebiendo y jugando al billar porque no tendrá nada más que hacer. La clase media se repartirá entre ambos grupos. Obviamente, esta visión no solo pasaba completamente por alto el componente de cuidados que tienen muchos trabajos, sino que también daba por sentado que las relaciones de propiedad son inalterables y que los seres humanos, al menos aquellos que no sean, por ejemplo, escritores de ciencia ficción, tienen tan poca imaginación que, incluso disponiendo de tiempo libre ilimitado, serían incapaces de encontrar algo interesante que hacer. 219. La contracultura de los años 60 modificó estos dos últimos supuestos, aunque no tanto el primero, y muchos revolucionarios sesenteros abrazaron el eslogan que las máquinas hagan todo el trabajo. Esto provocó, a su vez, una vuelta a la moral del trabajo como valor en sí mismo, tema que ya comentamos en el capítulo 6. Junto con la exportación de muchos trabajos fabriles a países pobres en que la mano de obra era lo bastante barata como para que aún pudieran ser realizados por seres humanos. Esta reacción a la contracultura de la década de 1960 se produjo en los años 70 y 80, y fue precisamente en estas dos décadas cuando se comenzó a sentir la primera gran oleada de feudalismo gerencial, así como la mierdificación extrema de los trabajos. El último gran avance de la robotización ha provocado una crisis y un pánico moral muy similares a los que se produjeron en los años 60. La única diferencia real es que, como hoy en día se ha descartado definitivamente cualquier cambio significativo de los modelos económicos, y ya no digamos de los regímenes de propiedad, sencillamente se da por supuesto que el único resultado posible será un nuevo incremento de la riqueza y el poder del 1% más rico y poderoso. El último libro de Martin Ford, El auge de los robots. Por ejemplo, describe cómo después de eliminar la necesidad de obreros, Silicon Valley está apuntando hacia la atención sanitaria, la educación e incluso las profesiones liberales. Ford predice que lo más probable es que se produzca la llegada del llamado tecnofeudalismo, despedir a los trabajadores o empobrecerlos forzándolos a competir con las máquinas va a crear un problema muy serio, argumenta, en especial si se tiene en cuenta que, sin salarios, ¿cómo se podría permitir cualquiera comprar todos los juguetes relucientes y los eficientes servicios que van a ofrecer esos robots? Esta puede ser una forma de resumirlo demasiado simplista, pero ayuda a subrayar lo que, en mi opinión, es el principal defecto de estas predicciones, que cuando hablan de que los robots van a sustituir a los humanos solo llegan hasta cierto punto, y nunca más allá.
Los futurólogos pueden imaginar que las máquinas reemplazan a los redactores de noticias deportivas, a los sociólogos o a los agentes inmobiliarios, por ejemplo, pero nunca he visto a ninguno atreverse a sugerir que las funciones básicas que se supone que deben realizar los capitalistas, que consisten en averiguar la forma óptima de invertir recursos para poder responder a la demanda presente y futura, pueda llegar a ejecutarlas una máquina. ¿Por qué no? Se podría argumentar fácilmente que la principal razón por la que la economía soviética funcionaba tan mal era que nunca pudieron desarrollar una tecnología informática lo bastante eficiente como para coordinar automáticamente un volumen de datos tan grande. Sin embargo, la Unión Soviética no pasó de principios de los años 90, hoy en día sería muy fácil hacerlo, y aún así nadie se atreve ni a sugerirlo. El famoso estudio de Oxford llevado a cabo por el ingeniero Michael Osborne y el economista Karl Fra, que ordena hasta 702 profesiones distintas en función de su susceptibilidad de ser reemplazadas por máquinas. 220, por ejemplo, incluye algunas tan dispares como hidrólogos, maquilladores y agentes de viajes, pero no menciona en absoluto la posibilidad de que puedan llegar a existir robots emprendedores, inversores o financieros. Llegados a este punto, mi propio instinto me lleva a dejar a un lado a Vonnegut y buscar inspiración en otro escritor de ciencia ficción, Stanislaw Lem, cuyo viajero espacial Agent Chechi describe una visita a un planeta habitado por una especie a la que el autor bautiza con el poco sutil nombre de indiotas. En el momento de su llegada, los indiotas estaban sufriendo una típica crisis marciana de sobreproducción. Tradicionalmente, estos habitantes se habían dividido en espiritas, sacerdotes, ilustres, aristócratas y pencales, trabajadores, 221. Como explicaba un solícito nativo. A lo largo de los siglos, nuestros inventores fueron ideando y construyendo máquinas que facilitaban el trabajo, y allí donde en la antigüedad debían encorvar sus espaldas sudorosas 100 pencales, siglos después bastaba con una máquina y algunos hombres a su servicio. Nuestros científicos perfeccionaban cada vez más las máquinas y la gente se regocijaba por ello, pero los acontecimientos ulteriores demostraron cruelmente hasta qué punto esa alegría era infundada. Al final, las fábricas llegaron a ser demasiado eficientes y un día un ingeniero creó un tipo de máquina que podía operar sin supervisión alguna. Cuando las nuevas máquinas aparecieron en las fábricas, hordas de pencales perdieron sus empleos y al no recibir salario alguno, se enfrentaron a la inanición. Un momento, idiota, le interrumpí. ¿Qué pasaba con los beneficios de las fábricas? Los beneficios, respondió, iban a los legítimos dueños, por supuesto. Bueno, como iba diciendo, la amenaza de la aniquilación pendía. Pero, ¿qué estás diciendo, noble idiota? Exclamé. Todo cuanto había que hacer era convertir las fábricas en propiedad común, y las nuevas máquinas hubiesen sido una bendición para vosotros. Tan pronto como dije esto, el idiota se puso a temblar, parpadeando nerviosamente con sus 10 ojos, y aguzó el oído para comprobar si alguno de sus compañeros que pululaban por las escaleras había oído mi comentario. Por las 10 narices de Inda, oh, extranjero, le imploro que no pronuncie semejante herejía contra los mismos cimientos de nuestra libertad. Nuestra ley suprema, el principio de iniciativa cívica, establece que nadie puede ser forzado, obligado o incluso persuadido para hacer algo que no desea hacer. ¿Quién, por tanto, osaría expropiar las fábricas de los ilustres si es voluntad de ellos disfrutar de su posesión? Hacerlo sería violar la libertad de la forma más horrible que cabría imaginar. Bien, prosigo, las nuevas máquinas producían una gran abundancia de productos extremadamente baratos y excelentes alimentos, pero los pencales no podían comprar nada porque no disponían de recursos para ello. 222. En poco tiempo, sin embargo, los pencales, que, según insistía el interlocutor de Tichy,
tenían libertad absoluta para hacer lo que quisiesen con tal de que no interfiriesen en los derechos de propiedad de nadie, empezaron a caer como moscas. El órgano de gobierno de los indiotas, el Alto Durinal, intentó sustituir a los pencales también como consumidores y construyó robots que comían, utilizaban y disfrutaban de todo lo que producían las nuevas máquinas de una manera mucho más intensa que cualquier ser viviente, creando incluso dinero para pagar por ello, pero resultó una solución poco satisfactoria. Finalmente, al darse cuenta de que no tenía mucho sentido un sistema en el que las máquinas realizasen tanto la producción como el consumo, llegaron a la conclusión de que la mejor solución consistía en que toda la población se entregase a las fábricas de forma totalmente voluntaria, para ser convertida en hermosos y brillantes discos y colocada en agradables formaciones por el paisaje. Puede que esta solución parezca algo rigurosa, 223, pero en mi opinión a veces una buena dosis de riguroso marxismo es exactamente lo que hace falta. Lem tiene razón, resulta difícil imaginar una señal más clara de que nos enfrentamos a un sistema económico irracional que el hecho de que la perspectiva de eliminar los trabajos pesados, monótonos y /diagonal o penosos se considere un problema. Star Trek resolvía este problema con replicadores, y los jóvenes radicales del Reino Unido en ocasiones hablan de un futuro de comunismo de lujo automatizado por completo, que es básicamente lo mismo. Sería fácil argumentar que los futuros robots y los replicadores deberían ser propiedad de la humanidad en su conjunto, ya que serían el fruto de una inteligencia mecánica colectiva de varios siglos. Al igual que una cultura nacional es creación de todos y por lo tanto también pertenece a todos. Las fábricas públicas automatizadas harían la vida más fácil, aunque no eliminarían del todo la necesidad de tener pencales. El relato de Lem y otros similares aún dan por supuesto que trabajo significa trabajo de fábrica o al menos trabajo productivo, e ignoran cuál es la verdadera naturaleza de la mayoría de los empleos de la clase trabajadora. Por ejemplo, como se mencionó en el capítulo anterior, el hecho de que el personal de las taquillas del metro de Londres no está ahí para vender billetes sino para encontrar a niños perdidos y calmar a los borrachos. No solo falta mucho todavía para que fabriquen robots que puedan llevar a cabo estas tareas, sino que, aunque ya estuvieran disponibles, tampoco querríamos que las máquinas se encargasen de ellas. Así pues, cuanto más avance la automatización, más obvio debería ser que el verdadero valor procede de los componentes de cuidados que incorpore el trabajo. No obstante, esto nos conduce a un nuevo problema, y es que esta clase de componentes suelen ser precisamente los que no pueden cuantificarse. Podría decirse que gran parte de la mierdificación de los trabajos reales y de la proliferación de los trabajos de mierda en general es el resultado directo del deseo de cuantificar lo incuantificable. Por decirlo sin tapujos, la automatización hace que algunas tareas sean más eficientes, pero al mismo tiempo hace que otras sean menos eficientes. Esto se debe a que se requiere un enorme volumen de trabajo humano para convertir los procesos, tareas y resultados que rodean todo lo relacionado con el valor del trabajo de cuidados en algo que los ordenadores puedan al menos reconocer. Hoy ya es posible construir un robot que pueda clasificar sin ayuda un montón de frutas o verduras en 3 grupos, verdes, maduras o podridas. Esto es algo positivo, ya que clasificar frutas o verduras es una tarea aburrida, especialmente si se realiza durante más de 1 o 2 horas. Sin embargo, aún no es posible construir un robot que pueda leer una docena de programas de cursos de historia y decidir sin ayuda cuál es el mejor, lo cual tampoco es algo malo ya que esa labor es más interesante, o al menos no es tan difícil encontrar a personas que piensen que lo es. Una buena razón para disponer de robots clasificadores de frutas y verduras es que así los seres humanos podrían tener más tiempo para decidir qué curso de historia prefieren hacer, o en alguna otra cosa igual de incuantificable, como cuál es su guitarrista funk favorito, o de qué color les gustaría teñirse el pelo.
Sin embargo, y aquí está la trampa, si por alguna razón deseáramos imaginar que un robot podría decidir cuál es el mejor curso de historia, digamos que porque decidimos que es necesario tener una pauta uniforme, cuantificable y, de calidad, para toda una universidad con el fin de solicitar financiación, nos encontraríamos con que a un robot le resultaría imposible hacer esa tarea sin ayuda. A las frutas y verduras basta con inspeccionarlas y meterlas en sacos distintos, pero en el caso de los cursos de historia se requiere un enorme esfuerzo humano para convertir el material en unidades con las que un ordenador pudiera siquiera saber qué hacer. Para dar una ligera idea de lo que ocurre cuando se intenta algo de este estilo, analicemos los siguientes diagramas, que ilustran la diferencia entre lo que se requiere para imprimir un examen o publicar un plan de estudios en Queensland, una universidad australiana especializada en administración y gestión, en la que todos los programas y materiales tienen que tener un mismo formato predeterminado, en comparación con un departamento académico tradicional. Véanse gráficos 8.1 a 8.4. Gráfico 8.1. Elaboración del programa de curso o plan de estudios, gestión. Gráfico 8.2. Elaboración del programa de curso o plan de estudios, no gestión. Gráfico 8.3. Preparación de examen, gestión. Gráfico 8.4. Preparación de examen, no gestión. El punto clave de estos diagramas es que cada una de las líneas representa una acción adicional que debe ser realizada por un ser humano, no por un ordenador. Sobre las repercusiones políticas de la mierdificación y posterior declive de la productividad en el sector de los cuidados en relación con la posibilidad de una revuelta de los trabajadores de ese sector. Al menos desde la Gran Depresión hemos estado oyendo advertencias de que la automatización acabará causando tarde o temprano el despido de millones de personas. El propio Keynes acuñó el término desempleo tecnológico, y muchos creyeron que las elevadas tasas de paro de los años 30 no eran más que una señal de lo que estaba por llegar, y aunque puede parecer que tales advertencias han sido siempre algo alarmistas, en este libro sugiero que han resultado justo lo contrario. La automatización sí ha provocado un desempleo masivo. Lo hemos ocultado creando innumerables empleos ficticios para que no se note. Una combinación de presión política tanto de izquierdas como de derechas, la creencia profundamente arraigada de que solo el empleo remunerado nos convierte en personas íntegras y, por último, el miedo de las clases altas, ya señalado por George Orwell en 1933, a lo que podrían hacer las masas de trabajadores si tuviesen demasiado tiempo libre en sus manos, ha garantizado que, sea cual sea la realidad subyacente, las tasas oficiales de desempleo en los países ricos nunca superen demasiado la horquilla del 3 al 8%. Sin embargo, si se eliminan los trabajos de mierda de la ecuación, así como los trabajos reales que solo existen para apoyarlos, se podría decir que la catástrofe predicha en la década de 1930 sí ha tenido lugar, hasta el 50 o incluso el 60% de la población se ha quedado sin un trabajo real. Claro que, en realidad, no existe razón alguna para pensar que tendría que haber sido una catástrofe. A lo largo miles de años han existido innumerables grupos humanos, a los que denominamos sociedades, y la gran mayoría de ellas se las han ingeniado para distribuir las tareas que necesitaban realizar para sobrevivir y mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados de tal forma que casi todos los integrantes contribuyesen a ello de una forma u otra, y que nadie tuviese que pasar la mayor parte de su tiempo cumpliendo con tareas que preferirían no hacer, como sí hacen muchos hoy en día. 224. Además, cuando los integrantes de esas sociedades se enfrentaban al problema del ocio abundante, no parecían tener excesivas dificultades para encontrar formas de entretenerse o de dejar pasar el tiempo. 225. Desde el punto de vista de cualquiera de los nacidos en alguna de estas sociedades pasadas,
probablemente pareceríamos tan irracionales como los idiotas a ojos de Ihon Tichy. El motivo de que la distribución actual del trabajo sea como es, por tanto, no tiene nada que ver con la economía o incluso con la naturaleza humana, es pura política. Nunca ha habido una razón real para empeñarnos en cuantificar el valor del trabajo de cuidados, ni para que nos sigamos empeñando en ello en la actualidad. Podríamos dejar de hacerlo en cualquier momento, pero antes de lanzarnos a una campaña para reformular el trabajo y nuestra forma de valorarlo, creo que haríamos bien en analizar de nuevo con detenimiento las fuerzas políticas que están en juego. Una forma de pensar en lo que ha ocurrido es retomar la oposición entre valor y valores, porque desde esta perspectiva queda claro que estamos viendo un intento de forzar a uno a someterse a la lógica del otro. Antes de la Revolución Industrial la mayoría de la gente trabajaba en casa y solo desde 1750 o tal vez incluso 1800 empezó a tener sentido hablar de sociedad tal y como hacemos hoy en día, es decir, como un todo formado por una serie de fábricas y oficinas, lugares de trabajo, por un lado, y por una serie de casas, colegios, iglesias, parques acuáticos y similares por el otro, presumiblemente con un enorme centro comercial entre ambas cosas. Si el trabajo es el ámbito de la producción, entonces el hogar es el ámbito del consumo y también, por supuesto, de los valores, lo que significa que el trabajo que se realiza en este ámbito suele ser gratuito. No obstante, también se le podría dar la vuelta a la situación y observar la sociedad desde el punto de vista contrario. Desde la perspectiva empresarial, las casas y las escuelas no son más que los lugares en los que se cría, se produce o se forma una fuerza de trabajo capacitada, pero desde la perspectiva humana, eso es una locura equiparable a construir 1.000.000 de robots para consumir la comida que mucha gente ya no puede permitirse comprar, o a advertir a los países africanos, como ha hecho el Banco Mundial más de una vez, de que deberían hacer algo más para controlar el VIH porque si se muere todo el mundo, se producirán efectos adversos en la economía. Antes de la Revolución Industrial, como señaló Marx en una ocasión, parece que a nadie se le ocurrió jamás escribir un libro sobre cuáles serían las condiciones necesarias para crear el máximo nivel de riqueza global, pero sí hubo muchos libros sobre las condiciones necesarias para crear las mejores personas, es decir, cómo debería organizarse la sociedad para producir los mejores seres humanos, aquellos que a uno le gustaría tener a su alrededor como amigos, amantes, vecinos, parientes y conciudadanos. Esta es la clase de cuestión que preocupaba a Aristóteles, Confucio e Ibn Jaldún, y en última instancia es la única verdaderamente importante. La vida humana es un proceso en el que, como humanos, nos creamos los unos a los otros, incluso los individualistas más extremos se convierten en individuos a través de la ayuda y el apoyo de sus semejantes, y la economía no es más que el método que utilizamos para obtener los elementos materiales necesarios para hacerlo. Si esto es así, hablar de los valores, que son apreciados precisamente porque no pueden expresarse numéricamente, es la forma que hemos empleado tradicionalmente para hablar del proceso de creación y de cuidados mutuos. 226. Ahora bien, si asumimos que esto es cierto, entonces está claro que, durante los últimos 50 años por lo menos, el ámbito del valor ha invadido sistemáticamente el ámbito de los valores, y por tanto, no es de extrañar que los debates políticos hayan tomado la forma que tienen ahora. Por ejemplo, actualmente en muchas de las grandes ciudades de Estados Unidos, los principales empleadores son las universidades y los hospitales, por lo que la economía de estas ciudades depende de un gran sistema de producción y mantenimiento de seres humanos, repartido de manera cartesiana entre las instituciones educativas, diseñadas para moldear la mente, y las instituciones médicas, diseñadas para cuidar el cuerpo.
En otras ciudades, como Nueva York, las universidades y los hospitales ocupan el segundo y el tercer lugar, el primero lo ocupan los bancos, de los que hablaremos en breve. Si antes los partidos políticos de izquierda sostenían que representaban a los obreros, hoy han abandonado por completo esta pretensión y han pasado a ser dominados por las clases profesionales y directivas que gestionan instituciones como colegios y hospitales. El populismo de derechas ha puesto en duda sistemáticamente la autoridad de estas instituciones en nombre de diversos valores religiosos o patriarcales. Por ejemplo, ha desafiado la autoridad de las universidades negando el cambio climático o la evolución, y ha hecho lo mismo con el sistema médico realizando campañas en contra de la contracepción o el aborto. O ha coqueteado con fantasías imposibles como un hipotético regreso a la era industrial, como ha hecho Trump. Lo cierto es que todo esto es un juego que no parece tener un final feliz. Siendo realistas, la probabilidad de que la derecha populista de Estados Unidos arrebate el control del sistema de producción humana a la izquierda corporativa es tan insignificante como la probabilidad de que un partido socialista se haga con el poder en el país y centralice la industria pesada. Por el momento parece que nos encontramos en un punto muerto. La izquierda tradicional controla la mayor parte de la producción de los seres humanos y la derecha tradicional controla la mayor parte de la producción de las cosas. En este contexto está teniendo lugar la financiarización y la mierdificación del sector corporativo y en especial del sector de cuidados, lo que provoca, por un lado, unos costes sociales cada vez más elevados, y por otro, que los que realizan el trabajo de cuidados en primera línea se sientan cada vez más presionados. Todo parece estar preparado para el estallido de una revuelta de las clases que se ocupan de los cuidados. ¿Por qué no ha ocurrido todavía? Bueno, una razón obvia es que el populismo de derechas y el racismo del tipo divide y vencerás han logrado enfrentar a diversos sectores de las clases que realizan los cuidados. Pero sobre todo está el problema más peliagudo de que en muchas de las áreas en disputa se supone que ambas partes están en el mismo campo político. Y es justo ahí donde entran los bancos. La enmarañada relación entre bancos, universidades y hospitales se ha vuelto algo verdaderamente insidioso. Las finanzas encuentran la forma de entrar en todas partes, desde los préstamos para comprar coches hasta las tarjetas de crédito, pero resulta significativo que la principal causa de quiebra en Estados Unidos sea la deuda sanitaria, y que la principal fuerza que empuja a los jóvenes hacia los trabajos de mierda sea la necesidad de pagar sus préstamos de estudios. Sin embargo, a partir de las administraciones de Clinton en Estados Unidos y de Blair en el Reino Unido han sido los partidos de izquierdas los que han adoptado el mundo de las finanzas con mayor entusiasmo, los que han recibido las mayores aportaciones procedentes del sector financiero y los que han trabajado más estrechamente con los grupos de presión financieros para reformar las leyes y hacer que todo esto sea posible. 227. Al mismo tiempo, estos mismos partidos dieron la espalda de manera deliberada a los pocos votantes de clase trabajadora que aún conservaban y se convirtieron, como demostró claramente Tom Frank, en los partidos de las clases profesional y gerencial, esto es, no solo de los médicos y los abogados, sino también de los administradores y supervisores responsables de la mierdificación, de los sectores asistenciales de la economía. 228. Desde ese momento, si los profesionales de enfermería desean rebelarse contra el hecho de que tienen que pasar la mayor parte de sus turnos realizando papeleo, tienen que rebelarse contra sus propios líderes sindicales, firmes aliados del Partido Demócrata, cuyo principal apoyo procede de los propios administradores del hospital, responsables de imponer tal papeleo. Y si los profesores desean rebelarse, tienen que hacerlo contra los administradores de su centro educativo, representados en muchos casos por el mismo sindicato. Si protestan con demasiada fuerza, se les dice que no tienen más opción que aceptar la mierdificación, porque la única alternativa es rendirse a los bárbaros racistas de la derecha populista.
Yo mismo me he dado de bruces varias veces con este dilema. En 2006 me expulsaron de la Universidad de Yale por expresar mi apoyo a los estudiantes de posgrado que a su vez apoyaban un proceso de elecciones sindicales de profesores. El Departamento de Antropología tuvo que obtener un permiso especial para modificar las normas de nuevos nombramientos y aplicarlas exclusivamente a mi caso para poder librarse de mí. Los responsables sindicales se plantearon entonces la posibilidad de organizar una campaña a mi favor en MoveOn.org y en otras listas de correo similares, pero la abandonaron cuando se les recordó que los administradores de Yale causantes de mi despido probablemente también eran miembros activos en esas listas. Años después, durante el movimiento Occupy Wall Street, que podría considerarse el primer gran alzamiento de las clases dedicadas a los cuidados, fui testigo del primer intento de esos mismos profesionales y administrativos, progresistas, de apropiarse del movimiento en nombre del Partido Demócrata y, como no lo lograron, las sentadas y concentraciones pacíficas empezaron a ser reprimidas por las fuerzas militares. Sobre la renta básica universal como ejemplo de un programa que puede empezar a separar el trabajo de la remuneración y poner fin a los dilemas descritos en este libro. No me suele gustar incluir recomendaciones políticas en mis libros porque, según mi experiencia, si un autor se muestra crítico con alguna situación social existente, muchas personas suelen replicar preguntando, ¿y qué propones, entonces? Y a continuación se ponen a revisar el texto de arriba abajo en busca de algo que se parezca mínimamente a una recomendación política y luego actúan como si el tema del libro fuese únicamente ese. Por tanto, si yo sugiriese que una reducción masiva de las horas de trabajo o una política de renta básica universal podrían contribuir en gran medida a resolver el problema que nos ocupa, la respuesta más probable será considerar que el libro solo se ocupa de estos dos temas y tratar de ver si lo que se propone es viable, o incluso si se puede o no implementar fácilmente. Esto resultaría engañoso, ya que este no es un libro sobre una solución concreta, sino sobre un problema que la mayoría de la gente ni siquiera reconoce que existe. Otra razón por la que dudo a la hora de recomendar determinadas políticas es que no me entusiasma el concepto mismo de política. Y no me entusiasma porque implica la existencia de un grupo de élite, normalmente funcionarios del gobierno, que tiene la potestad de decidir reglas o normas políticas que luego imponen a todos los demás. Existe un pequeño truco mental que solemos hacernos a nosotros mismos cuando debatimos esta clase de temas. Decimos, por ejemplo, que vamos a hacer sobre el problema X, como si ese, vamos, nos incluyese a todos los miembros de la sociedad, que de alguna forma pudiéramos actuar sobre nosotros mismos, pero de hecho, a menos que estemos entre el 3 y el 5% de la población que realmente puede influir en los legisladores, en realidad no es más que un juego de simulación. Nos identificamos con nuestros gobernantes, pero en realidad somos los gobernados. Esto es lo que sucede cuando un político pregunta en televisión, ¿qué podemos hacer para solucionar los problemas de los menos afortunados? Sabiendo que al menos la mitad de nosotros podríamos estar incluidos en esta categoría. Particularmente, estos juegos me parecen especialmente perniciosos y preferiría que no existiese ninguna élite política a mi alrededor. Soy anarquista, lo que significa que no solo espero impaciente la llegada del día en el que los gobiernos, las grandes corporaciones y organismos similares sean considerados una curiosidad histórica del pasado, como la Inquisición española o las invasiones de los pueblos nómadas, sino que prefiero buscar soluciones a los problemas inmediatos que no impliquen otorgar el poder a estos gobiernos o corporaciones y que ofrezcan a las personas los medios para gestionar sus propios asuntos. Por ello, cuando me enfrento a un problema social, mi primer impulso no es imaginarme que tengo el poder y ponerme a ponderar qué tipo de soluciones podría imponer, sino buscar un movimiento ya existente que esté intentando abordar el problema y crear sus propias soluciones. El problema es que la cuestión de los trabajos de mierda presenta desafíos poco comunes en este sentido.
No existen movimientos antitrabajos de mierda, en parte porque la mayoría de la gente ni siquiera considera que su proliferación sea un problema, pero también porque aunque lo hiciera sería muy difícil organizar un movimiento en torno a dicho problema. ¿Qué iniciativas locales podría proponer este hipotético movimiento? Cabría imaginarse a los sindicatos o a otras organizaciones laborales lanzando iniciativas contra los trabajos de mierda en sus propios lugares de trabajo, o incluso en determinados sectores concretos. Pero es muy probable que, en vez de plantear el despido de las personas que ocupan puestos innecesarios, pedirían frenar la mierdificación de los trabajos reales. Ni siquiera está muy claro cómo sería una campaña general contra los trabajos de mierda. Se podría intentar, por ejemplo, acortar la jornada semanal y esperar que las cosas se arreglasen por sí solas, pero no parece probable que lo hicieran. Incluso en el supuesto de que se realizase una campaña por una jornada semanal de 15 horas y que tuviese éxito, las probabilidades de lograr que se eliminasen de inmediato los trabajos y los sectores laborales innecesarios serían mínimas. Además, la creación de nueva burocracia del gobierno para evaluar la utilidad de los trabajos se convertiría inevitablemente, a su vez, en un enorme generador de trabajos de mierda. Y lo mismo ocurriría con un programa de garantía de empleo. Solo he podido identificar una solución, actualmente promocionada por algunos movimientos sociales, que podría lograr que el tamaño y la intrusión de los gobiernos se redujese en vez de seguir aumentando: la llamada renta básica universal. Permítanme terminar con dos testimonios, el de una amiga activista cuyo objetivo político en la vida es lograr que su propio trabajo de mierda sea innecesario, y de una de sus compañeras. Leslie es asesora de prestaciones en el Reino Unido, es decir, trabaja para una ONG cuyo objetivo es guiar a los ciudadanos a través de la elaborada carrera de obstáculos que han ido creando los sucesivos gobiernos para dificultar lo más posible que los desempleados o los que carecen de ingresos puedan acceder al dinero que el propio gobierno afirma que reserva para ellos. He aquí su testimonio. Leslie: mi trabajo no debería ser necesario, pero lo es, y lo es debido a la enorme ristra de trabajos de mierda inventados para impedir que la gente que necesita el dinero acabe recibiéndolo. Como si el hecho de reclamar algún tipo de prestación no fuese ya lo bastante kafkiano, invasivo y humillante, ahora también lo hacen increíblemente complicado. Incluso si alguien tiene derecho a algo, el proceso para solicitarlo es tan complejo que la mayoría necesita ayuda para comprender sus propios derechos. Leslie lleva años enfrentándose a la locura resultante de intentar constreñir la asistencia a las personas a un formato que pueda ser reconocido por los ordenadores, y ya no digamos por ordenadores diseñados precisamente para limitar en lo posible el derecho a tales cuidados. Finalmente, ha adoptado una posición muy similar a la que describe Tania en el capítulo 2, y que consistía en pasarse horas reescribiendo el currículum de los aspirantes y enseñándoles qué palabras clave deberían utilizar para pasar el filtro del ordenador. Leslie: existen ciertas palabras que deben utilizarse de manera obligatoria en los formularios. Yo las llamo el catecismo, porque si no se incluyen es probable que la solicitud sea rechazada. El problema es que solo la gente como yo, que hemos sido formados para ello y tenemos acceso a los manuales, conocemos estas palabras. Y aunque las incluyan, muchas veces el solicitante tiene que acabar litigando en un tribunal para que se reconozcan sus derechos, en especial en el caso de reclamaciones por discapacidad. Es cierto que me emociono cada vez que ganamos un caso, pero la emoción, en realidad, no compensa la rabia que me provoca la colosal pérdida de tiempo que esto supone para mucha gente, para el solicitante, para mí, para los empleados del DWP, siglas en inglés del Departamento de Trabajo y Pensiones, que se encargan de cada solicitud, para los jueces y para los expertos contratados por ambas partes. ¿Es que no podríamos estar haciendo algo más constructivo, como, yo qué sé, instalar paneles solares o cuidar jardines?
Y muchas veces me pregunto, ¿quién narices se inventó estas reglas? ¿Cuánto les pagaron por hacerlo? ¿Cuánto tardaron en redactarlas? ¿Cuánta gente estuvo implicada? Supongo que ellos estaban convencidos de que no hacían más que asegurarse de que el dinero acabase solo en manos de quien realmente lo necesitase. A veces me imagino que nos visitan los extraterrestres y se ríen de nosotros al descubrir que los humanos nos dedicamos a inventarnos reglas para que otros humanos tengan dificultades a la hora de acceder a lo que no es más que otro invento humano, el dinero, que por su naturaleza no es precisamente escaso. Además, dado que tiene alma de benefactora, Leslie no puede aspirar más que a sobrevivir con su escaso sueldo, y el dinero que circula por su oficina está destinado a satisfacer a una interminable cadena de chupatintas engreídos. Leslie, por si fuera poco, mi trabajo está financiado por fundaciones benéficas, otra larga cadena de trabajos de mierda que va desde empleados como yo, que solicitan dinero, hasta los altos directivos que sostienen que sus organizaciones luchan contra la pobreza y que hacen del mundo un lugar mejor. En mi caso, esto consiste en pasarse horas buscando los fondos adecuados, leer sus directrices, pasar tiempo analizando cuál es la mejor forma de llevar a cabo las peticiones, cumplimentar formularios, hacer llamadas telefónicas, etc. Y eso es solo el principio. Si se pasa esta fase, luego tengo que dedicar aún más horas todos los meses a recopilar estadísticas y rellenar más formularios de control. Cada fundación tiene su propio catecismo y sus propios indicadores, y cada una exige unas pruebas concretas de que estamos empoderando a los necesitados, o creando cambios o innovaciones, cuando de hecho lo que hacemos es poco más que malabares con las reglas y el lenguaje en nombre de las personas que necesitan ayuda con el papeleo para que éstas puedan seguir con sus vidas. Leslie me habló de estudios que demuestran que, con independencia de cómo esté enfocado, todo sistema de evaluación de medios provoca inevitablemente que, como mínimo, el 20% de quienes tienen derecho legítimo a las prestaciones acaben rindiéndose y renunciando a su solicitud, lo cual es sin duda un porcentaje mucho mayor que el de trampas, que se puedan detectar con la estricta normativa. De hecho, incluso contando los errores involuntarios, esta cifra solo asciende al 1,6%. Ese 20% contabiliza exclusivamente las renuncias previas a la solicitud y no incluye las denegaciones formales de ayuda, pero, por supuesto, las reglas están diseñadas para rechazar al mayor número de solicitudes posible. Entre sanciones y aplicaciones arbitrarias de las normas, se ha llegado a un punto en el que el 60% de los elegibles para prestaciones por desempleo en el Reino Unido no las reciben. En otras palabras, todas las personas que describe Leslie, desde los burócratas que redactan las normas hasta los jueces, pasando por el DWP, los abogados y los empleados que trabajan para los organismos que procesan las solicitudes de las ONG que contratan a estos abogados, forman parte de un único y enorme sistema que solo existe para mantener viva la idea de que las personas son perezosas por naturaleza y en realidad no desean trabajar, y por tanto, aunque la sociedad tenga la responsabilidad de garantizar que nadie se muera de hambre, es necesario hacer que el proceso de concesión de medios para evitarlo sea lo más confuso, complejo y humillante posible. En consecuencia, el trabajo es básicamente una especie de horrible combinación de marcacasillas y de parcheador que intenta compensar las ineficiencias de un sistema de asistencia diseñado intencionadamente para que no funcione como es debido. Miles de personas trabajan en oficinas bien climatizadas y reciben buenos salarios solo para asegurarse de que los pobres continúan sintiéndose mal consigo mismos. Leslie sabía esto mejor que nadie porque había tenido que pasar un tiempo considerable en ambos lados de la mesa. Como madre soltera, había tenido que solicitar prestaciones durante años, por lo que era muy consciente de cómo se veían las cosas desde el otro lado. ¿Su solución? Eliminar todo el sistema.
Actualmente está muy implicada en el movimiento por la implementación de la renta básica universal, que busca sustituir todas las prestaciones sociales, distribuidas en función de los medios disponibles, por una prestación única que recibirían equitativamente todos los residentes en el país. Candy, otra activista de la renta básica, que también tenía un trabajo inútil en el mismo sistema y cuyos detalles prefería no revelar, me contó que empezó a interesarse por estos temas cuando se mudó a Londres en los años 80 y pasó a formar parte del International Wages for Housework Movement 229. Candy, entré en Wages for Housework porque me di cuenta de que a mi madre le hubiera venido muy bien este tipo de ayuda. Ella estuvo atrapada en un mal matrimonio, y seguramente habría dejado a mi padre mucho antes si hubiera tenido su propio dinero. Para alguien que se encuentra en una relación abusiva o incluso simplemente aburrida, el tema del dinero es de verdad importante, ser capaz de ponerle fin a la relación sin sufrir un descalabro económico. Llevaba un año en Londres. Ya había intentado involucrarme en algún tipo de movimiento feminista en Estados Unidos. Recuerdo muy bien una vez que, cuando yo tenía 9 años, mi madre me llevó a un grupo de concienciación en Ohio. Allí arrancamos varias páginas del Evangelio de San Pablo, en las que se hablaba de lo horribles que somos las mujeres, e hicimos una pira con ellas. Como yo era la asistente más joven, me animaron a que fuese yo la que le prendiese fuego, pero al principio no quería porque me habían enseñado a no jugar con las cerillas. David, ¿y al final lo hiciste? Candy, pues sí, lo hice. Mi madre me dio permiso. Poco tiempo después consiguió un trabajo en el que le pagaban lo suficiente como para poder vivir sola y dejó a mi padre de inmediato. Para mí fue como una revelación. En Londres, Candy se sintió atraída por Wages for Housework. Por entonces era considerado un grupo radical molesto y hasta peligroso, incluso por otros movimientos feministas, porque le pareció que ofrecía una alternativa a los estériles debates entre liberales y separatistas, ya que en este grupo al menos se realizaban análisis económicos de los problemas reales a los que se enfrentaban las mujeres. En aquel momento ya se empezaba a hablar de la máquina global del trabajo, un sistema planetario de trabajo asalariado diseñado para extraer cada vez más esfuerzo de cada vez más gente, pero lo que las feministas más críticas habían empezado a señalar era que ese sistema también definía lo que podía considerarse como trabajo real, aquel que podía reducirse a tiempo, y por tanto podía comprarse o venderse, y lo que no, y la mayor parte del trabajo femenino se incluía en la segunda categoría. A pesar de que sin ese trabajo la propia máquina que lo etiquetaba como trabajo no real dejaría de funcionar en un instante. Wages for Housework era básicamente un intento de denunciar el farol que se estaba tirando el capitalismo, a saber, la mayor parte del trabajo, incluso el de las fábricas, se realiza por muy diferentes motivos. Pero si insisten en que el trabajo solo tiene valor en cuanto producto como Eschela y Sebel, lo menos que podrían hacer es ser coherentes. Si las mujeres fuesen remuneradas igual que los hombres, entonces una enorme porción de la riqueza global tendría que pasar a sus manos y, por supuesto, la riqueza es poder. Lo que sigue es parte de una conversación con ambas activistas. David, entonces, en Wages for Housework, había muchos debates sobre las implicaciones políticas, es decir, sobre los mecanismos que habría que utilizar para pagar los salarios por el trabajo doméstico. Candy. No, se trataba solo de ofrecer una perspectiva, de dar a conocer la existencia de ese trabajo no remunerado del que se suponía que nadie debía hablar, y en este sentido se hacía una excelente labor. En los años 60, muy pocos hablaban del trabajo realizado por las mujeres de forma gratuita, pero desde la fundación de Wages for Housework, a principios de los años 70, el tema se volvió importante, y en la actualidad ya se tiene mucho más en cuenta, por ejemplo en procesos de divorcio.
David, ¿entonces la reivindicación era básicamente una provocación? Candy, al principio, en efecto, era más una provocación que un plan definido del tipo, así es como lo vamos a hacer. Hablábamos acerca de dónde podríamos sacar el dinero, y la primera opción era sacarlo del capital. Luego, a finales de la década de 1980, se publicó el libro de Wilmette Brown Black Women and the Peace Movement, 230, sobre cómo afecta la guerra y la economía de guerra a las mujeres, en especial a las mujeres negras, por lo que empezamos a utilizar el eslogan, paguen a las mujeres, no a los soldados. Aún hoy se utiliza mucho una variante de ese eslogan, salarios para ayudar, no para matar. Así pues, nosotras teníamos muy claro dónde estaba el dinero, pero nunca entramos mucho en los mecanismos que tendríamos que utilizar para llegar a conseguirlo. David, espera, salarios para ayudar, no para matar. ¿De quién es este eslogan? Leslie, del movimiento Global Women's Strike 231, que es el sucesor contemporáneo de Wages for Housework. Cuando en 2013 propusimos la renta básica universal en Europa, la respuesta de Global Women's Strike fue que 2 meses después solicitaron que se remunerasen los trabajos de cuidados que, hasta el momento, habían sido gratuitos. Yo no tendría ningún problema con esta petición si estuviesen dispuestas a reconocer que todo trabajador realiza cuidados, de un modo u otro, pues todo el que no cuida a los demás al menos se cuida a sí mismo. Y esto exige un esfuerzo y una energía que el sistema está cada vez menos dispuesto a ofrecer a la gente. Sin embargo, el hecho de reconocer esto nos llevaría de vuelta a la renta básica universal, si todo el mundo realiza cuidados. Entonces es necesario financiar a todo el mundo y dejar que sean ellos quienes decidan por sí mismos a quien desean cuidar. Candy se había pasado de Wages for Housework a la renta básica universal por razones similares. Ella y sus colegas activistas empezaron a preguntarse, si tuviéramos que promover un programa práctico real, ¿cuál sería? Candy, las mujeres solían reaccionar de 2 formas muy distintas cuando repartíamos folletos de Wages for Housework, o bien decían, genial. ¿Dónde hay que firmar? O bien, ¿cómo os atrevéis a pedir dinero por lo que yo hago por amor? La segunda reacción no era tan absurda como parece. En realidad, como es comprensible, estas mujeres se resistían a la mercantilización de todas las actividades humanas, que es lo que supondría establecer un salario para el trabajo doméstico. A Candy la conmovían en especial los trabajos del pensador socialista francés André Gorz. Cuando le ofrecí mi propio análisis sobre la naturaleza intrínsecamente incuantificable del trabajo de cuidados, me dijo que Gorz ya lo había anticipado 40 años antes. Candy. La crítica de Gorz a Wages for Housework era que si se hace mucho hincapié en la importancia del trabajo de cuidados en la economía global, en términos estrictamente financieros, existe el peligro de acabar monetarizando las distintas formas de cuidados y afirmando que ese es su valor real. En ese caso se corre el riesgo de que cada vez se monetaricen y cuantifiquen más trabajos de cuidados, y entonces tendremos un serio problema, porque la monetarización de estas actividades a menudo hace que disminuya el valor cualitativo de los cuidados, especialmente si se convierte, como suele ser habitual, en un listado de tareas concretas a realizar en un tiempo prefijado. Todo esto ya lo decía Gorz en los 70, y hoy, por supuesto, eso es exactamente lo que ha ocurrido, incluso en sectores como la enseñanza y la enfermería. 232. Leslie, y ya no digamos en el mío. David, sí, lo sé. El tema de la mierdificación lo conozco muy bien. Candy, exacto, todo se ha mierdificado completamente. Leslie, con la renta básica universal, sin embargo. No fue Silvia Federici la que escribió o dijo en una entrevista reciente que la ONU y otros organismos internacionales se aprovecharon del feminismo para ayudar a resolver la crisis capitalista de los años 70? Claro,
permitamos que las mujeres cuidadoras se incorporen a la fuerza laboral remunerada. La mayoría de las mujeres de clase trabajadora ya estaban haciendo turnos dobles, pero no para empoderar a las propias mujeres, sino para disciplinar a los hombres. Desde entonces, los salarios se han ido equiparando, pero a la baja, porque los de los hombres se han reducido, y no porque los de las mujeres hayan aumentado. Siempre están intentando enfrentarnos a unos con otros, y de esto van todos estos mecanismos de evaluación del valor relativo de los distintos tipos de trabajo. Por esta razón, el estudio piloto de renta básica llevado a cabo en la India me resulta realmente emocionante. En realidad se pueden extraer muchas cosas muy interesantes de esta experiencia, como el hecho de que la violencia doméstica haya caído en picado. Lo cual es lógico, ya que el 80% de las disputas domésticas que llevan a la violencia tienen su origen en el dinero. Lo más importante, sin embargo, es que se están empezando a diluir las desigualdades sociales. Se empieza por dar a todo el mundo la misma cantidad de dinero, lo cual es importante en sí mismo, ya que el dinero tiene un poder simbólico. El dinero es igual para todo el mundo, y cuando todos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, castas altas o castas bajas, reciben la misma cantidad, las diferencias empiezan a desaparecer. Esto es lo que sucedió en el mencionado estudio piloto de la India, en el que las niñas empezaron a recibir la misma cantidad de comida que los niños. Las personas discapacitadas empezaron a tener una mayor aceptación en las actividades locales, y las mujeres jóvenes abandonaron la costumbre social que las obligaba a ser tímidas y modestas, y empezaron a dejarse ver en público con los hombres, e incluso a participar activamente en la vida pública. 233. Toda renta básica universal tendría que ser suficiente para poder vivir exclusivamente de ella, sin requisito alguno. Todo el mundo la recibiría, incluso las personas que no la necesitasen. Sin duda vale la pena, aunque solo sea para establecer el principio de que todo el mundo merece tener como mínimo lo necesario para vivir, sin condiciones. Esto no es caridad ni una forma de parchar la falta de otros ingresos, es un derecho humano. Si luego existen otras necesidades adicionales, como por ejemplo una prestación por discapacidad, se puede abordar también ese tema, pero solo después de haber garantizado el derecho a la existencia material de todas las personas. Este es uno de los elementos que más sorprende y confunde a mucha gente cuando oye por primera vez el concepto de renta básica. No se le darán $25,000 al año, o la cantidad que sea, también a los Rockefeller, ¿verdad? Pues la respuesta es que sí, todo el mundo la recibiría, sin excepción. En realidad no hay tantos supermillonarios, por lo que sus rentas básicas no supondrían tanto dinero en total, y además los ricos tendrían que pagar más impuestos por ello. Por otra parte, si se decidiese hacer evaluaciones de los medios económicos de que dispone cada persona, incluidos los millonarios, habría que establecer una burocracia, y si la historia nos ha enseñado algo es que tales burocracias tienden a expandirse sin freno. Lo que propone la renta básica en última instancia es separar el sustento vital del trabajo, y su efecto más inmediato sería reducir masivamente el volumen de burocracia existente en los países en los que se implemente. Como demuestra el caso de Leslie, una gran parte de la maquinaria de los gobiernos y el pseudogobierno en la sombra que son las ONG corporativas que la rodean en la mayoría de las sociedades ricas, solo existe para hacer que los pobres se sientan mal consigo mismos. Es un juego moral extraordinariamente caro que solo sirve para hacer que la máquina global del trabajo, en gran medida inútil, continúe funcionando. Candy, permítame dar un ejemplo. Hace poco pensé en adoptar, así que busqué información sobre las ofertas de ayudas por adopción y descubrí que son bastante generosas. Te ofrecen un piso de protección oficial y 250 libras a la semana para cuidar al niño. Espera un momento, pensé,
estamos hablando de 13.000 libras al año y un apartamento por un solo hijo, algo que sus padres biológicos seguramente no tienen. Si se ofreciese lo mismo a estos padres, es muy probable que no tuvieran que dar a su hijo en adopción. Y eso, por supuesto, sin contar con el coste de los salarios de los funcionarios que organizan y controlan el proceso de adopción, la construcción y el mantenimiento de las oficinas en las que trabajan, los supervisores que vigilan a estos funcionarios, la construcción y el mantenimiento de las oficinas en las que trabajan estos supervisores, y así sucesivamente. Este no es lugar para entrar en debate sobre cómo podría funcionar realmente un programa de renta básica. 234. Si a la mayoría de la gente le parece algo poco plausible, ¿de dónde saldría el dinero? Ello se debe a que todos hemos crecido con unas ideas falsas sobre qué es el dinero, cómo se produce, para qué sirven realmente los impuestos y otros temas que van mucho más allá del objetivo de este libro. Y todo resulta aún más turbio por el hecho de que existen opiniones radicalmente distintas sobre qué es la renta universal y por qué sería bueno implementarla, desde la versión más conservadora, que pretende ofrecer un modesto estipendio a cambio de eliminar por completo las actuales prestaciones del estado de bienestar, como educación o atención sanitaria gratuitas, y someterlo todo al mercado, hasta la más radical, como la que apoyan Leslie y Candy, que da por sentado que hay sistemas de protección que son incuestionables, como el British National Health Service, que se mantendrán. 235. Unos ven a la renta básica como una forma de reducir el conjunto de servicios públicos intocables y otros como una forma de expandirlo. Si tuviera que escoger una de las dos, probablemente me decantaría por esta última, a pesar de mi propia ideología, que es antiestatal. Como anarquista, deseo fervientemente llegar a ver el desmantelamiento total de los estados, y hasta entonces no tengo ningún interés en las políticas que otorguen a los estados más poder del que ya tienen. Sin embargo, curiosamente, esta es precisamente la razón por la que puedo apoyar la renta básica, ya que, aunque en principio puede parecer que su implementación va a suponer una gran expansión del poder de los estados porque serían estos, o las instituciones cuasi estatales, como los bancos centrales, los que crearían y distribuirían el dinero, de hecho es justo lo contrario, grandes departamentos del gobierno, precisamente los más odiosos e invasivos, que son los que están más implicados en la vigilancia moral de los ciudadanos de a pie, pasarían a ser innecesarios y se podrían eliminar. 236. Es cierto que millones de funcionarios y asesores de prestaciones como Leslie perderían su trabajo, pero ellos también recibirían la renta básica. Es posible que algunos encontrasen cosas realmente importantes que hacer, como instalar paneles solares, según sugerencia de Leslie, o descubrir tratamientos contra el cáncer. Pero en realidad no importaría que en vez de eso se dedicasen a formar grupos musicales con instrumentos de fabricación casera, restaurar muebles antiguos, explorar cuevas, traducir jeroglíficos mayas o intentar ser la persona más anciana del mundo que aún tiene relaciones sexuales. Que hagan lo que les dé la gana. Sea lo que sea, lo más seguro es que serán más felices de lo que son ahora, imponiendo sanciones a los desempleados por llegar a tarde a seminarios de redacción de currículums o comprobando si los indigentes tienen 3 tipos de identificación. Y todo el mundo estaría mejor gracias a su recién descubierta felicidad. Incluso un programa de renta básica modesto podría suponer un sólido punto de apoyo para conseguir la transformación más profunda de todas, la desvinculación total entre trabajo y sustento. Como vimos en el capítulo anterior, existen razones éticas de peso para pagar a todos, independientemente del tipo de trabajo que realicen, pero ese argumento daba por supuesto que se pagaría a la gente por su trabajo, lo cual requeriría, como mínimo, algún tipo de burocracia de control que comprobase que los receptores efectivamente realizan un trabajo, aunque no tengan forma de evaluar su esfuerzo o su productividad.
Una renta básica completa eliminaría la compulsión hacia el trabajo ofreciendo a todo el mundo un nivel de vida mínimo razonable, y dejando después que cada uno elija si quiere incrementar su riqueza mediante un trabajo remunerado o vendiendo algo, o prefiere hacer cualquier otra cosa con su tiempo. Además, podría abrir el camino para desarrollar mejores formas de distribuir los bienes. Después de todo, el dinero es una especie de cupón de racionamiento, y es de suponer que en un mundo ideal lo deseable sería racionar lo menos posible. Obviamente, todo esto se basa en el supuesto de que los seres humanos no necesitan incentivos adicionales para trabajar en algo, o al menos para hacer cosas útiles o beneficiosas para los demás. Como hemos visto, es un supuesto razonable. La mayoría de la gente prefiere no pasarse todo el día viendo la tele, y los pocos que de verdad tengan tendencia a ser unos perfectos parásitos tampoco van a resultar una carga significativa para la sociedad, ya que la labor necesaria para mantener a las personas seguras y confortables no es tan elevada, y los adictos al trabajo, que insisten en hacer mucho más de lo que en realidad tendrían que hacer, compensarían de sobra a los vagos ocasionales. 237. Por último, el concepto de ingreso universal e incondicional guarda una relación directa con dos temas que han aparecido repetidas veces a lo largo de este libro. El primero es la dinámica sadomasoquista que genera la organización jerárquica del trabajo, una dinámica que tiende a exacerbarse notablemente cuando todo el mundo sabe que el trabajo carece de sentido, y que es la causa de gran parte del sufrimiento cotidiano de los trabajadores. En el capítulo 4 comenté el argumento de Len Chancellor sobre el sadomasoquismo en la vida diaria, y en especial el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en los juegos BDSM, en los que siempre existe una palabra clave para poder parar el juego, cuando la gente, normal, está inmersa en la misma dinámica no existe una forma sencilla de escapar de ella. No se le puede decir, naranja, a un jefe. Siempre he considerado que esta reflexión es importante, e incluso que podría convertirse en la base de una teoría de liberación social. Me gusta pensar que Michel Foucault, el filósofo y teórico social francés, estaba avanzando en esta dirección cuando se produjo su trágica muerte en 1984. Según las personas que mejor lo conocían, Foucault sufrió una notable transformación personal al descubrir el BDSM, pasando en poco tiempo de tener una personalidad reservada y distante a otra cariñosa, abierta y amigable. 238. Paralelamente, sus ideas teóricas también entraron en un periodo de transformación, pero nunca tuvieron la oportunidad de dar frutos. Foucault, por supuesto, es conocido ante todo como un teórico del poder, que en su opinión fluía a través de todas las relaciones humanas y que incluso podía ser considerado como la sustancia básica del gregarismo y la sociabilidad humanas desde que lo definió en una ocasión como una cuestión de actuar sobre las acciones de los demás. 239. Esta opinión plantea una peculiar paradoja porque, si bien sus escritos revelan una visión contraria al poder y al autoritarismo, su definición del poder da a entender que la vida social sería imposible sin él. Al final de su carrera parecía estar intentando resolver este dilema introduciendo una distinción entre poder y dominación. Lo primero, decía, es simplemente una cuestión de juegos estratégicos. Todo el mundo realiza juegos de poder en todo momento. No podemos evitarlo, pero tampoco hay nada objetable en ello. Así lo explicó en su última entrevista. El poder no es el mal, es un juego de estrategia. Todos sabemos que el poder no es malo en sí mismo. En las relaciones amorosas o sexuales, por ejemplo, el hecho de que uno ejerza poder sobre el otro es un juego de estrategia en el que se puede revertir la situación, y eso no es malo, es parte del amor, la pasión, el placer sexual. En mi opinión es preciso distinguir entre las relaciones de poder como juegos estratégicos entre personas libres, aquellos que resultan del hecho de que algunas personas intenten condicionar la conducta de otros, y los estados de dominación, a los que normalmente llamamos poder. 240.
En esta entrevista, Foucault no especifica demasiado cómo podemos distinguir una cosa de otra, más allá de decir que cuando hay dominación la relación no está abierta y no puede revertirse, y que las relaciones fluidas de poder se vuelven rígidas y se congelan. Además ofrece como ejemplo la manipulación mutua entre profesor y alumno, poder, bueno, frente a la tiranía del pedante autoritario, dominación, mala. Pienso que Foucault estaba muy cerca de dar con algo, pero que no llegó a alcanzar la tierra prometida, una teoría de la liberación social que hiciera las veces de palabra de seguridad. Esta sería la solución más obvia. No se trata tanto de que algunos juegos estén preparados de antemano, a algunas personas les gustan esta clase de juegos, por la razón que sea, sino que en ocasiones no se puede salir de ellos. La cuestión es, por tanto, ¿cuál sería el equivalente de poder decirle, naranja, a un jefe? O a un insufrible burócrata, a un odioso asesor académico o a un novio maltratador. ¿Cómo podemos crear juegos a los que nos apetezca jugar y que podamos abandonar en cualquier momento? En el ámbito económico, por lo menos, la respuesta es obvia. Todo el sadismo gratuito de las políticas del cargo se basa en la imposibilidad de poder decir, dimito, sin sufrir consecuencias económicas. Si la jefa de Annie supiese que Annie podría marcharse en cualquier momento, harta de que le echasen la bronca una y otra vez por un problema que ya había solucionado meses atrás, se lo pensaría 2 veces antes de llamarla a su despacho. En este sentido, la renta básica ofrecería a los empleados la posibilidad de decir, naranja, a sus jefes. Lo cual nos lleva a la segunda cuestión. Está claro que en un mundo con ingresos garantizados la jefa de Annie tendría que tratarla cuando menos con un mínimo de dignidad y respeto. Si se estableciese una renta básica universal, resulta difícil imaginar que continuasen existiendo puestos como el de Annie. Es fácil imaginar que las personas que no necesitasen trabajar para sobrevivir optasen, de todos modos, por convertirse en auxiliares dentales, fabricantes de juguetes, acomodadores de cine, pilotos de barcos remolcadores o incluso inspectores de plantas de tratamiento de aguas residuales. Hasta es más fácil imaginar que alguien se convirtiese en una combinación de todas estas cosas. Sin embargo, resulta muy difícil imaginar que una persona que no tiene problemas económicos para vivir elija voluntariamente pasarse varias horas al día revisando formularios para una empresa de gestión de costes de atención sanitaria, y aún menos en una oficina en la que a los subalternos no se les permite ni hablar. A menos que le surgiese otra cosa que le interesase todavía más, en este mundo Annie no tendría razón alguna para renunciar a su vocación como profesora de preescolar. Y aún en el supuesto de que continuasen existiendo empresas de gestión de costes de atención sanitaria, entonces tendrían que encontrar otra forma de revisar sus formularios. Es improbable que este tipo de empresas siga existiendo por mucho más tiempo. La necesidad de su existencia, si es que se la puede llamar necesidad, es un resultado directo del confuso e intrincado sistema sanitario de Estados Unidos, que la gran mayoría de los estadounidenses considera estúpido e injusto y que desearían ver sustituido por algún tipo de seguro o proveedor público. Como hemos visto, una de las principales razones por las que este sistema aún sigue vigente, al menos si nos fiamos de la palabra del expresidente Obama, es precisamente porque su ineficiencia crea muchos empleos como el de Annie. Por tanto, la renta básica universal significaría, como mínimo, que millones de personas que reconocen que toda esta situación es absurda pudieran tener tiempo para implicarse más en organizaciones políticas e intentar cambiarla, evitando de ese modo tener que revisar formularios 8 horas al día, o, si insisten en hacer algo útil con sus vidas, dedicar el mismo tiempo a buscar alguna forma de pagar sus facturas. Resulta difícil no tener la impresión de que muchos de los que, como Obama, defienden la existencia de los trabajos de mierda, lo hacen porque para los poderosos ese es precisamente uno de los aspectos más atractivos de esta situación.
Como dijo Orwell, una población que está demasiado ocupada trabajando, aunque sea haciendo cosas totalmente inútiles, no tiene tiempo para hacer mucho más, lo cual es cuando menos un incentivo más para no hacer nada para arreglar tal situación. Si como fuere, de todos modos abre la puerta a mi segundo y último argumento. La primera objeción que se suele plantear cuando alguien sugiere garantizar el sustento de todo el mundo con independencia de que trabaje o no, es que en ese caso la gente optaría sin ninguna duda por no trabajar. Este argumento es obviamente falso, y creo que llegados a este punto podemos rechazarlo sin más. La segunda objeción es más seria, y es que la mayoría de las personas sí trabajarían, pero sobre todo en algo que solo les interesase a ellas mismas. Las calles se llenarían de malos poetas, molestos mimos ambulantes y predicadores de pseudoteorías científicas, y nadie haría nada útil y necesario. Pero el análisis de los testimonios sobre trabajos de mierda es que tal supuesto no se sostiene. Sin duda habría una pequeña parte de la población de una sociedad libre que se pasaría la vida realizando proyectos que los demás considerarían absurdos o inútiles, pero es difícil imaginar que esta parte pudiese superar el 10 o el 20% de la población. En la actualidad, según hemos visto, entre el 37 y el 40% de los trabajadores de los países ricos ya sienten que sus trabajos son inútiles. En torno a la mitad de la actividad económica consiste en realizar trabajos de mierda o trabajos reales para apoyar los trabajos de mierda, y, además, no es una mierda muy interesante. Si permitiésemos que todos decidiesen por sí mismos y sin restricciones cuál es la mejor forma de beneficiar a la humanidad, ¿podrían realmente crear una distribución del trabajo más ineficiente de la que ya tenemos? Este es un poderoso argumento en favor de la libertad humana. A la mayoría de nosotros nos gusta hablar de libertad en abstracto o incluso afirmar que es lo más importante que existe, por lo que alguien podría luchar o morir, pero no le prestamos mucha atención a lo que realmente significa ser libre o practicar la libertad. El principal objetivo de este libro no era proponer recetas políticas concretas, sino incitar a pensar y debatir cómo sería una sociedad genuinamente libre.